Yo soy Cristi Hernández. Le agradezco a Alex esta invitación, esta oportunidad. Y primero me gustaría que se relajen, que sea una charla para platicar un momento. Solamente quiero hablar de 3 puntos. Tengo realmente muy poco tiempo y me gustaría hablar de 3 puntos. El primero de ellos es que no existen fórmulas para el éxito. Ahorita lo platicamos. La responsabilidad. Y el tercero, el poder personal. En relación a que no existen fórmulas para el éxito, no sé si estén de acuerdo conmigo, generalmente escuchas en esta nueva era digital que tienes que hacer ciertas cosas, que si te disciplinas puedes lograrlo, que si lo visualizas y lo piensas lo vas a lograr, que nada más es cuestión de que te fijes tus objetivos, que tienes que hacer un esfuerzo extraordinario, etcétera. Hay infinidad de cuestiones. En esa parte personalmente no estoy muy de acuerdo, porque yo creo que no existen fórmulas para el éxito. Yo creo que cada quien hacemos nuestra propia fórmula. ¿Y por qué? Porque todos tenemos una historia diferente, tenemos carácter diferente, tenemos situaciones familiares y circunstancias diferentes. Quizá alguien tuvo papás que los apoyaron siempre, quizá hay quien se tuvo que pagar su preparación académica, quizá hay quien no tuvo la oportunidad de estudiar, o quizá hay quien creció sin papás, hablando de nuestra infancia. Y en nuestra trayectoria profesional también tenemos circunstancias diferentes. Quizá alguien enviudó, alguien está divorciando o está por divorciarse, o alguien tiene una relación de pareja agradable, amable y exitosa. Entonces, pensar en una fórmula como tal, la verdad es que yo creo que no existe, sino es construirnos a través de nosotros mismos con tus circunstancias, tus fortalezas y qué es lo que tienes y a lo que te tienes que enfrentar. En base a eso es como te vas a ir transformando. Entonces, yo creo que este 2021 para todo típico, no me dejarán mentir, a todos nos agarró de sorpresa y nos sacó de base. Personalmente, también viví situaciones, perdí a una persona cercana y yo creo que todos nos hemos enfrentado a situaciones así. Entonces, más allá de lo que pudiéramos planear, más allá de lo que pudiéramos creer de nosotros mismos o de los planes que pudieras tener, es un hecho que no tenemos el futuro comprado. Es un hecho que no tenemos la vida comprada y es un hecho que no tenemos, o hay cosas que salen de nuestro alcance y salen de nuestra esfera de poder controlar. Y eso yo creo que nos ha hecho un gran reto a todos. Estoy segura que ustedes también tuvieron que transformar su manera de vender. Yo soy abogada y también no fue algo que nos esperáramos. Entonces, ¿a qué voy con no existen fórmulas para el éxito? Yo creo que hay literatura muy valiosa y hay información muy valiosa. Sin embargo, a lo que te invito es a que tomes de acuerdo a tus circunstancias, tus valores, tus habilidades y también tus debilidades, lo mejor para poder empezar a transformarte. Dice Charles Darwin en El origen de las especies que el que sobrevive es el que tiene la capacidad de transformarse más rápidamente. Entonces, no sé si estén de acuerdo conmigo, a veces o en ocasiones perdemos mucho tiempo ¿por qué está pasando esto? Que es resistirnos. ¿Por qué no puedo hacer esto? Ya no puedo salir, tengo que usar cubrebocas, ya no puedo ver al cliente, no se puede vender igual de esa manera. Y en realidad es no perder tiempo y ver, entrando al siguiente punto, que es la responsabilidad, desde la responsabilidad, ¿qué voy a hacer para transformarme? La responsabilidad, los invito a que lo imaginen como un círculo. Todo lo que está ahí dentro es lo que depende de ti, parte de ti, y eso forma parte de tu responsabilidad. Y es yo respondo por mí. Es decir, ¿tenemos la culpa de que esto haya sucedido? Pues por supuesto que no. Pero de lo que sí eres responsable, de lo que sí soy responsable, es qué voy a hacer para seguir generando con esta circunstancia, con este reto. ¿Tienes la culpa de una situación familiar que tuviste? Por supuesto que no. Pero desde la responsabilidad, ¿qué voy a hacer para cambiar las cosas o qué voy a tomar de mí para aprender y para crecer? Eso sí forma parte de la responsabilidad. Si viviste una circunstancia en tu infancia
dolorosa, lo que haya sido, como haya sido, violencia, lo que haya sido, ¿tienes la culpa? Por supuesto que no. Pero eres absolutamente responsable porque ya eres un adulto. Entonces, desde esa esfera de la responsabilidad, si pasamos o traspolamos todo lo que nos rodea, nuestro entorno y lo que vivimos, a esa esfera de la responsabilidad, podemos empezar a transformarnos más fácil y más rápidamente. Entonces, déjenme ver cómo les pudiera explicar. Es una forma práctica, no sé si les ha pasado, que dicen es que aquella persona tiene mucha facilidad, hace dinero muy fácil, o esta persona lo que se propone lo logra, a mí no se me dan tan fácil las cosas, o empezamos con ese parloteo de la mente o ese discurso interno, y en realidad no es nada mágico, no es nada místico, no es nada misterioso, no es nada... Aún con la situación económica y aún con las circunstancias que tenemos, ¿yo cómo me voy a transformar? ¿Yo en qué me debo de preparar? ¿Yo qué elemento, de quién voy a aprender? Cuando volteas y tienes la capacidad de voltear hacia ti mismo, es mucho sencillo y no es magia, simplemente es regresar a darte cuenta que todo depende de ti, realmente todo en tu alcance. Es decir, ustedes se dedican a las ventas, ¿qué vas a hacer? El 2021 promete que esto se va a quitar y yo te preguntaría, ¿qué vas a hacer? Y si no, es tener esa habilidad de lo que se te presente, transformarlo, pero a través de ti. Y de esa manera empieza a cambiar tu realidad, perdón. Entonces, eso te lleva a ¿qué? Al poder personal. Y el poder personal no es, vuelvo a lo mismo, no es nada mágico. Volteas y dices, si esta parte de mi vida familiar la quiero cambiar, ¿qué es mi responsabilidad? ¿Qué puedo transformar y qué puedo cambiar de mí? Y entonces empiezas a quitar el poder. Y el poder de tu vida y el poder de tu éxito no tiene absolutamente nada que ver con la situación del país, no tiene absolutamente nada que ver con el tema de la pandemia y no tiene absolutamente nada que ver. Es tener la capacidad desde la responsabilidad de volver a tomarte a ti. Y hay una frase que me encanta y es, siempre eres tú frente a ti mismo. Y en ocasiones perdemos mucho tiempo en estarnos comparando, es lo peor que podemos hacer. O perdemos mucho tiempo en comparar la situación o la situación económica o la situación académica o las habilidades con esta persona, es lo peor que podemos hacer, porque entonces es como si renunciaras a tu poder personal. Entonces, cuando tienes la capacidad de voltear a verte, dices, bueno, quizá esa persona tenga esta habilidad, pero yo te pregunto, ¿tú qué tienes? ¿Qué habilidad tienes? ¿En qué eres bueno? ¿En qué te pintas solo? ¿Cuál es tu don? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué quieres? ¿Qué le da sentido a tu vida? ¿Qué quieres lograr? ¿Cuáles son tus metas? Entonces, desde esa perspectiva, creo que es la forma más sencilla y más práctica. Y a mí me gusta muchísimo hablar de esto. Pero para poder hablar de responsabilidad y de poder personal, vuelvo a la misma pregunta, ¿qué le da sentido a tu vida? ¿Qué te motiva? ¿Qué te gusta? ¿A dónde quieres llegar? Y aquí me encanta ver esto. Hay una autora que se llama Marian Rojas Estapé y les voy a platicar rapidísimo un poquito. Ella es psiquiatra, es española y escribió un libro muy bueno que se los recomiendo, que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Ella cuando termina su carrera se va a un proyecto de una asociación civil para sacar niñas en Somalia de la prostitución, niñas vendidas a los burdeles a los 5 años. Y se va a dar atención médica, psiquiátrica y programas de anticoncepción. Entonces, cuando logran sacar a las niñas, estoy hablando de teniendo hasta 50 clientes en un día, algo terrible, dolorosísimo, dice, ¿cómo lograr que una niña con esa historia pueda rehacer su vida? ¿Cómo lograr que pueda volver a sonreír y que pueda encontrar algo para abrazarse a la vida y para ser feliz? Entonces,
concluye en su libro que la forma, cuando cada persona encuentra en sí mismo lo que le da sentido, lo que lo abraza a la vida, lo que le apasiona, lo que le gusta, eso puede ser tan fuerte y tan suficiente para poder transformar y poder lograr la felicidad y lograr lo que quiere. Entonces, esa historia se la recomiendo, hay mucho material en YouTube, Marian Rojas Estapé. Y hay otro autor que me encanta que se llama, su libro es El hombre en busca del sentido y es Víctor Frank. Víctor Frank escribió el libro El hombre en busca del sentido y él es un psiquiatra vienés en la época del exterminio nazi o antisemita. Y entonces lo llevaron a los campos de concentración. Y en los campos de concentración decía, hay gente que tiene aquí 3 años, 4 años. ¿Cómo es que no se han tirado al alambrado de púas para que les disparen? ¿O cómo es que no se han suicidado? Cuando empieza a convivir con las personas en el campo de concentración, empieza a escribir y guarda con mucho sigilo sus escritos, ya después publica el libro. Y él dice, el ser humano, en el mayor grado de miserabilidad humana, donde te han arrebatado tu libertad, tu patrimonio, tu familia y toda tu dignidad, donde solo tienes tu existencia desnuda, lo que te abraza a la vida es tener la capacidad de que te pueden arrebatar todo, pero no te pueden arrebatar la última de las libertades humanas, que es tu capacidad de determinarte y decidir ser quien eres ante las circunstancias que se te presenten. Entonces, ¿a qué voy? Esta pandemia nos agarró fuera de base a todos. Yo creo que a todos de alguna manera nos pegó en lana, nos pegó en proyectos, nos pegó en familia, en pánico o terror a perder a algún ser querido. Por supuesto que esto nos ha sacado de base a todos. Pero es muy importante que encuentres dentro de ti mismo, de tu historia, de tus habilidades, de tu capacidad, de tu empatía, de la manera de amar, de convivir con tu familia, qué es lo que es para ti tan fuerte y tan suficiente que te lleve a abrazarte a lo que quieres. Y no solamente abrazarte, sino me voy a abrazar a lo que quiero y lo voy a conseguir, porque sé que puedo, porque sé que lo voy a lograr, porque me voy a poner esta meta, porque... Y eso es responsabilidad y poder personal. Entonces, desde esa perspectiva, yo te aseguro que no puedes mentirte a ti mismo o a ti misma. Todos cuando estamos en nuestra intimidad con nosotros mismos, cuando ya no hay nadie, estás en tu habitación, te estás poniendo la pijama, te vas a acostar, por Dios, hombre, no puedes mentirte. Si hay algo que te duele, ¿qué vas a hacer? Si hay algo que te deprime, ¿qué vas a hacer? ¿Hasta cuándo? Si hay algo que has dejado o has postergado, yo te pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Cuándo vas a asumir tu responsabilidad? ¿Cuándo vas a empezar aquel proyecto que tenías postergando? Eso solamente depende de ti. Tú no puedes mentirte, porque claro, a mí me pueden preguntar, oye, Cristi, ¿por qué no has hecho esto? Ah, no, bueno, es que la situación, la pandemia, etcétera, pero yo no me puedo mentir. Entonces, yo te recomiendo, no te mientas a ti mismo. El empezar a hablarte con honestidad, y una palabra que me encanta y que digo en todas mis intervenciones y todo es el amor. Pero no el amor desde esa parte cursi, romántica, mercantilizada que hay en el cine o... No. Cuando empiezas a ver las cosas con amor o desde el amor, tu vida empieza a transformarse. ¿A qué voy con eso? Si tienes una persona cercana o con la que convives que es muy iracunda o que, pues bueno, todos conocemos personas nefastas. Digo, si tienes alguna persona cercana, cuando lo ves o la ves desde los ojos del amor, no es para que te pongas de tapete, sino decir, bueno, quizá tiene una historia y es una persona sumamente lastimada. ¿Y eso a qué te lleva? A que no te enganchas. A que no es me hizo, me está fregando, me está haciendo, etcétera. No, simplemente lo ves desde los ojos del amor y decir, desde el amor no me engancho y te suelto, bye, a lo que sigue, a lo que sigue.
Cuando ves una circunstancia con compasión y con amor, le puedes dar otro tratamiento, porque somos muy buenos para juzgar. Cuando juzgas, cuando señalas, generalmente cuando juzgamos o vemos una persona o una circunstancia desde una perspectiva o una base del juicio, generalmente emitimos la sentencia y la condena, ¿no? Esta persona no tiene remedio, esto ya no va a cambiar, esto no va a ser, no va a pasar nada, el presidente es, etcétera. Bueno, no va a hablar de política. Entonces, cuando tú emites desde el juicio, eso te bloquea y te limita tu capacidad creativa para transformarte a ti, ni siquiera lo estás limitando a él. Lo único que está haciendo es juzgar. Pero eso lo hacemos todos y eso es natura, pues, o sea, los seres humanos lo hacemos. Y otra cosa que me encanta platicar cuando hablo de poder personal es el parloteo de la mente. Y ese parloteo de la mente, hay una autora, Mabel Katz, que le llama la loca de la casa. Que ese término lo puso inicialmente Santa Teresa, pero no vamos a entrar en quién lo dijo primero. La loca de la casa es esa que te habla todo el tiempo, o ese que te habla todo el tiempo. Es ese que cuando te estás arreglando dices, ay, pero ven a la papada, y luego la lonjita, no inventes, es que ya quedamos de hacer ejercicio y no lo hacen, no inventes, bla, bla, bla. Yo quisiera, de veras, en esa introspección y esa honestidad, que hagas un listado de todo lo que te dices, está cañón, ¿eh? Dice un autor que se llama Mario Alonso Puig, si el ser humano le hablara a sus amigos como se habla a sí mismo, no tendría un solo amigo. ¿Por qué? Porque además nos contamos las historias en contra. De veras, te invito, al menos en la semana, haz consciente todo lo que te dices. ¿Cómo te lo dices? Y en qué tono te lo dices. Dicen, cuida mucho cómo le hablas a tus hijos y en qué tono de voz le hablas a tus hijos, porque es el tono de voz de la voz interior que las va a acompañar toda su vida. Entonces yo te preguntaría, ¿te regañas? ¿Te recriminas? ¿Te enojas? ¿Te caes y dices, ay, estoy bien? Dejo. Ajá. Entonces, generalmente, y otra herramienta poderosísima es el lenguaje. Las personas nos construimos a través del lenguaje. No es lo mismo decir, me equivoqué, esta venta no se me dio, soy una tarada, no puedo hacer nada, no me salen las cosas, a todo mundo le salen bien menos a mí. La diferencia entre me equivoqué y soy una tarada, digo, me la sé más fea, es de este tamaño. La diferencia es abismal. Entonces, ¿a qué voy? Te invito a ser consciente tu discurso interno o tu parloteo de la mente. Cuando tienes la capacidad de observar y de escuchar todo tu parloteo, desde que te levantas, desde que te estás poniendo las chanclas, desde el agua está fría, el gas, híjole, el gas y se me acabó y generalmente nos regañamos. Si no se te dio la venta, ¿qué te dices cuando no se te da la venta? ¿Qué te dices? ¿Tú qué te dices cuando el cliente te dejó plantado? Porque estoy segura que les pasa. ¿Qué te dices cuando transfirió? ¿Qué te dices cuando te dice, recuérdame para transferirte, recuérdame? Y tú le hablas y a la octava vez te dice, no, ya ahorita, ya ahorita. Me imagino que le sucede. ¿Qué te dices? Entonces, tener la capacidad de darte cuenta que tú eres quien tiene control de ti mismo, de lo que piensas, la diferencia es abismal. ¿Por qué? Porque entonces ahí viene el poder personal desde la autogestión. Yo me gestiono. Y bueno, me imagino que han visto la película El Secreto y que si visualizas, etcétera. Yo respeto mucho, sí creo que hay que pensar positivo, pero más allá de visualizar y pensar positivo, en mi opinión, el primer paso es empezar a trabajar en ti mismo, empezar a trabajar y darte cuenta que tu cerebro es un órgano del cuerpo como el hígado, como el riñón, como lo que quieras. Y es tanto como decir si tu hígado te controla. Por supuesto que no. Tu cerebro no te controla. Tú no eres
Tu cerebro. Tu cerebro está para ti. No sé si me explico o no sé si lo revolví. Entonces, cuando desde ese discurso interno te das cuenta que el 90% de tu parloteo mental en el transcurso del día es destructivo, ahí fue cuando entendí el poder personal y dije, no inventes. Empecé a observar qué me decía. Empecé a escuchar qué me decía, cómo me lo decía y en qué tono me lo decía. Y Dios mío, dije, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Y desde esa autogestión te das cuenta que si puedes desarrollar en ti la capacidad, te das cuenta que empiezas a construirte desde ti, empiezas a construirte desde tu discurso, empiezas a construirte desde tus planes, porque además empiezas a hacer planes y luego dices, no, y si luego la lana no me llega y si no me paga a tiempo, y luego si esto me cancela y bla, 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 bla. Porque les digo, generalmente nos contamos las historias en contra. Entonces, tener ese poder personal, que es, en mi opinión, la manera más práctica, que no es magia, y no es que él nació con estrella y yo nací estrellada, es voltear y decir, Dios mío, pues si nada más depende de mí. Y en esa autogestión, entonces, pues alguien te echa bronca y dices, pues, pero no te la cuentas en contra. Y no dices, es que siempre me pasa, yo soy la que tengo que hacer más, yo tengo que buscar más, no me valoran, no vieron lo que pude hacer, etcétera, etcétera, no me dan reconocimiento y todo. Entonces, yo te pregunto, mientras, más bien te comento, mientras tú te subestimes a ti mismo o a ti misma, nadie te va a valorar. Mientras tú subestimes tu capacidad, tus habilidades, tu potencial, tu forma, tu físico, tu manera de proyectarte, de presentarte, nadie te va a valorar, absolutamente nadie. No tienes que concursar para nada, no tienes que tener dones especiales, no tienes que hacer magia, no tienes nada. Dios lo puso todo en ti, yo creo en Dios. Hay quien cree en el universo, en las estrellas, etcétera, pero en lo que tú creas, todo lo tienes. Dios, la vida, el universo, quien sea, lo puso en ti. Entonces yo te pregunto, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a transformar en ti? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué vas a cambiar? ¿Qué quieres? Y eso forma parte también del autoconocimiento. ¿Por qué? Porque es como si a mí me dicen, bueno, a ver, Cristi, ponte a bailar ballet. Bueno, pues en la vida, ¿no? Entonces, desde ese autoconocimiento, pues la verdad es que yo no puedo, o sea, yo no me voy a parar así. O sea, no tengo ni el peso ni la complexión, etcétera. Pero desde ese autoconocimiento y desde el amor, dices, la verdad no puedo, no es una habilidad que tenga, no tengo la forma. Y desde ese autoconocimiento te das cuenta de cuáles son tus debilidades y desde el amor las aceptas, las abrazas y punto. No te castigan, ni te condenan, ni te sentencias, ni te estás machacando. Él sí se levanta al gimnasio a las 5 de la mañana. Bueno, yo en la vida, yo si hago ejercicio lo hago, prefiero hacerlo más tardecito o así, pero hay gente que sí lo logra. Entonces, si desde ese autoconocimiento dices, yo no puedo hacer esto, no puedo, bueno, pues ya no te castigues, acéptalo y abrázalo, punto. Pero entonces, desde tu talento, tu habilidad, tu capacidad, tus valores, todo lo que eres, tu estructura física, tu manera de hablar, tu historia, desde todo eso, potencialízate. Y ese potencial empieza desde aquí. Ese potencial empieza desde no destruirte, para empezar. Cuando empiezas a descubrir y decir, híjole, no manches, sí, es que todo el día me estoy diciendo y te hace falta bajar unos kilitos y quedaste de estudiar, no estudiaste y quedaste de levantarte y no lo hiciste y llegaste tarde y porque esto y porque el otro. Entonces, en serio, desde el amor, no te mientas a ti mismo y desde ese amor, voltéate a ver y haz una lista de lo que no eres y te has castigado. Porque en ocasiones dicen, bueno, es que
yo no puedo hablar fácil, yo no puedo hablar en público, yo no vendo tan fácil, yo no esto, ya, de lo que no eres, y deja de castigarte, ya punto, no eres, a lo que sigue, y de aquí para acá, de lo que sí eres, y de lo que sí eres, es en lo que te pintas solo, en lo que tienes un don, en lo que haces súper fácil, en lo que todo mundo volteas y los demás te dicen, ay, ¿cómo lo hiciste? Ay, pues sabe, a mí me sale muy fácil, porque eso, desde la autogestión, desde la responsabilidad y desde el poder personal, potencialízalo. Dale estructura, dale forma. ¿Qué quieres ser? ¿Cómo quieres ser? ¿Hacia dónde vas? ¿Cómo te vas a abrazar a eso que quieres, a tu proyecto? Voltea y ver a tu familia, a las personas que amas, desde el amor, desde la empatía. ¿Quién eres? ¿Qué te da identidad? Cuando tengas eso claro y clarísimo, mételo a la esfera de la responsabilidad. Desde la esfera de la responsabilidad, yo te aseguro que nadie te va a detener a lo que quieres, a lo que sueñas, a tus proyectos, a tus metas. Y yo te aseguro que lo que busques y lo que te decías desde el autoconocimiento, desde lo que no eres y desde lo que sí, estoy segura que lo vas a lograr. Y para mí, ese es el poder personal. Está bien que visualices y está padrísimo, pero para lograr las cosas, primero volteate a ver. Y desde aquí es como vas a levantar la mirada para ir por lo que quieres, para ir por lo que amas, para darle forma y construir lo que quieres y lo que quieres de ti.